Visionario, felicidades. Muy contento de estar aquí contigo. Esta es la segunda temporada, recuerda, del curso de Desarrollo Humano, Bienestar, Buen Vivir y Liderazgo. La primera parte, pues si no la has visto, recuerda suscribirte a mi canal, está en la lista de reproducciones. Es sobre la sociedad sin alma. Cómo construimos una identidad personal en una sociedad de consumo y cómo es posible alcanzar la felicidad en esas condiciones. Esta segunda parte, donde ya tuvimos la introducción la semana pasada, es sobre catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Y básicamente vamos a trabajar la gestión de las emociones. Y toda la tercera, digamos, construcción conceptual, la tercera temporada, pues va a finalizar con un libro de liderazgo. Su nombre, Impacto. Esa es la trilogía. Por ahora concentrémonos hoy en esta segunda temporada. Hoy va a ser la primera parte de 10 posibles. Bueno, o de 9 posibles, porque la primera, que es la introducción, la viste la semana pasada. ¿Qué vamos a analizar hoy, visionario? A grosso modo, las 9 partes que conforman este curso está dividido en la tragedia, en la catarsis y en la trascendencia. Los 3 momentos que uno pasa cuando tiene un infortunio, por ejemplo, cuando uno pierde el papá o pierde la mamá en un accidente a temprana edad, ahí hay una tragedia. ¿Cómo gestiona uno la tragedia? La tragedia tiene 3 fases. En la parte 1, hoy, vamos a trabajar la fase de la negación. Siempre que tenemos una tragedia, visionario, lo primero que decimos es decir, esto no me ha sucedido, esto es un sueño, esto no puede ser real. Es una ilusión. Entonces vamos a trabajar un método, para eso nos vamos a apalancar de la tradición filosófica. El método para esta fase va a ser la logoterapia. Love Marinov. La presenté la semana pasada. Más Platón, menos Prozac. Este filósofo Marinov desarrolló una forma de consulta filosófica, de filosofía práctica, un método para poder entender la tragedia y poder también gestionarla. Y esta es la que vamos a ver. En la segunda parte vamos a ver la aceptación y lo vamos a hacer de la mano de Descartes, del discurso del método. Vamos a trabajar el método cartesiano para aprender a aceptar. Y la superación de esa primera fase de la tragedia va a ser de la mano de la dialéctica. Vamos a hablar un poco de Hegel, pero no es del idealismo hegeliano, sino es de la aplicación del método de la dialéctica. La tesis, la antítesis y la síntesis. Visionario, la tragedia y la vida misma es como una función senoidal. Partimos de cero cuando nacemos y empezamos como una cresta, empezamos como a desarrollar nuestras capacidades. Y llega la tragedia, y la tragedia nos hace deprimir. Nos deprime nuestro neocortes, nos deprime nuestro sistema límbico, nos deprime nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo sufre. Pero luego, en esa fase de negación y depresión, uno va superando poco a poco y con el tiempo, y dependiendo de la tragedia, los problemas nuevamente avanzan. Y la vida continúa. Por eso digo yo que es como una función tipo onda, tipo senoidal. La catarsis, visionario, que aquí sería cuando vamos a llegar a la cuarta parte de este curso, tiene que ver con la resiliencia, con el mundo de la vida. ¿Cómo es que podemos tener herramientas emocionales para poder aguantar los avatares, la adversidad, la tempestad? Y para eso lo vamos a hacer de la mano de la fenomenología, el mundo de la vida. Después, el retorno a la esencia, aprender a vivir más con menos, la simplicidad inteligente. Lo vamos a hacer a través de cuestiones profundas, de debates, de disputas. Ese es el método escolástico. Luego llega la purga. Vamos a hacer una nueva comprensión de sentido de nuestra vida. ¿Cómo quedamos después de la tragedia? Se nos muere el padre, se nos muere la madre. ¿Cómo es que vamos a tener una nueva vida? ¿Cómo es que vamos a purgar de lo tóxico? Vamos a purgar de lo que no nos sirve. Y luego vamos a tener un nuevo yo. Esa es la trascendencia. Para reconstruir nuestros paradigmas, para salir de esa zona de confort, para tener nuevas formas de ver el mundo, vamos a tener la metanoia. Y lo vamos a hacer de la mano de un método que se llama cartografía social. Aquí ya iremos en la parte número 7.
Luego el método trascendental kantiano, visionario, que es uno que nos sirve para como pensar otros escenarios posibles, otros mundos, otras formas de vivir. Lo vamos a hacer con el método kantiano y luego el método de la metamorfosis. Aquí concluiremos. El método desarrollado en la física, también en las ciencias humanas, pero que también va a funcionar a nosotros desde el punto de vista de la gestión emocional, que es el método popperiano. Bueno, visionario, vámonos rápidamente con un tema ya del mundo. Vamos a poner a girar este mundo. Visionario, resulta que todos tenemos tragedias de mayor intensidad, como lo decíamos la vez pasada. En cualquier parte del mundo, en cualquier espacio, en cualquier geografía, en cualquier cultura, en cualquier momento de nuestra edad. Vamos a mencionar, para entrar en contexto, algunas grandes tragedias y tragedias mundiales, visionario, mundiales. Vámonos con algunas cifras importantes. Esta primera, 450 millones de personas sufren de algún trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud. Trastorno mental, es decir, es algo ya bastante complejo, visionario. Vámonos con este otro. Una vida paradójica, visionario. La vida es paradójica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, 10 millones de personas en el año 2020 fueron muertas a causa del cáncer. Del cáncer principalmente de mama, también de pulmón, el cáncer rectal y el cáncer de próstata. Es decir, visionario, porque es paradójico, miren, casi que el 47% de estas personas enfermas de cáncer, que les llegó la tragedia, 10 millones, visionario, son menores de 69 años. O sea, en el mejor momento de su vida, visionario, ellos murieron. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque la vida es un misterio, visionario. Porque la vida es azar. Claro, si uno fuma mucho, pues seguramente le va a dar un cáncer de pulmón. Pero muchas mujeres tienen buenos hábitos y tienen cáncer de mama. Muchas personas se alimentan mal y tienen cáncer de recto, por supuesto. Otras se alimentan bien, también tienen cáncer de recto. Entonces también tiene mucho que ver con el azar. Y paradójico, visionario, que en el momento más importante de la vida, por ejemplo, para disfrutar la pensión, una persona muere a los 65 justo cuando se ha pensionado. Entonces, eso es relativamente trágico. Visionario, 1.350.000 personas mueren por accidentes de tránsito al año. Diseñamos mal la movilidad y tenemos todos estos problemas de tránsito. Mueren miles de peatones, mueren millones de motociclistas, mueren por el tráfico, mueren por problemas de movilidad. Entonces, la vida, visionario, tampoco es ordenada, no es ordenada, visionario. La vida es desordenada. La vida es de alguna manera trágica. Miren ustedes los millones de personas acá, más de 1.3 millones de personas que mueren por un accidente, es decir, en fragmentos de segundos o de minutos. Visionario, el 15% de la población, el 15%, visionario, tiene una discapacidad, es decir, 1.000 millones de humanos tienen discapacidad. O sea, el mundo no es justo, visionario. No es justo para nada. ¿Sí? Esas personas que tienen discapacidad ya son excluidas de la sociedad. Muchas de estas discapacidades son discapacidades funcionales, físicas o mentales. Sí, no pueden trabajar y muchas de ellas no tienen ingresos de ningún tipo. Visionario, la vida es impredecible. Más de 1.800.000 personas les da esclerosis múltiple. Es decir, empiezan a ver cómo su cuerpo se atrofia desde el punto de vista de sus músculos. Pierden la movilidad completamente y paulatinamente, visionario. ¿Eso es justo? No, le llega a cualquier persona. ¿Es predecible? No, visionario. La vida no es ordenada, no es justa, no es predecible. Sigamos con algunos otros datos, visionarios. Enfermedades. Más de 300 millones de personas sufren de enfermedades
huérfanas. Enfermedades huérfanas, se calculan más de 7.000 enfermedades huérfanas. O sea que ni siquiera vale un sistema de salud, porque no hay investigación científica, son extremadamente raras. Y son muchos millones, visionarios, muchos. 65% generan completamente invalidez. Visionario, la vida es tan azarosa, mire, ¿cómo es la vida? Es tan azarosa. Un tsunami, voy a decir este simplemente, el más fuerte, en la costa de Sumatra, en Indonesia, en el año 2004, murieron 227.898 personas en un santiamén, en un parpadeo, y más de 1.7 millones quedaron completamente desplazados. Visionario, te traigo algunos datos del mundo para entender el tema de la tragedia. Que el tema de la tragedia no es contigo, no es conmigo únicamente. El tema de la tragedia es con todo el mundo, independiente del tiempo, independiente del espacio. Por ejemplo, también es tragedia en el trabajo. Ya de por sí es difícil trabajar. ¿Cuánto estrés se genera en el trabajo? Muchas veces un mal jefe ya se encarga de hacer insoportable la vida en el trabajo. ¿Qué nos dicen los datos? Que más del 70 al 75% de las personas sienten un estrés crónico en su trabajo. O sea, quien siente autorrealización en el trabajo realmente es la minoría. 1 de cada 4. Entonces, visionario, en resumen, ¿qué tenemos? ¿Cómo es la vida? La vida es un misterio azaroso, paradójico y por lo demás fascinante. La vida no es ni ordenada, ni predecible, ni justa, ni meritocrática. La vida es contradictoria. Eso sí, el mensaje es, no por eso nos debe ganar ni el pesimismo, ni el fanatismo, ni el dogmatismo. Esto es bueno entenderlo, pues porque cuando llega la tragedia nos hagamos las preguntas correctas, ¿cierto? No porque me pasa a mí esto, sino cómo yo debo gestionar esta tragedia, cómo yo debo aprender de ella y cómo debo sacar el mejor partido de ella. Visionario, aquí nos habla muy bien la filosofía del yin y el yang. Siempre el yin y el yang nos muestra ahí en esa filosofía de Lao Tse cómo, digamos que en torno a todo lo que puede ser malo y oscuro, como es la parte negra, siempre podemos encontrar algunas ventajas. Y cómo a partir incluso de la prosperidad, de lo bueno de la luz, puede haber algunas desventajas. Eso es lo contradictorio de la vida. Y me parece que el yin y el yang lo refleja muy bien. Ahora, ¿qué exige la vida de mí, visionario? ¿Qué exige? Bueno, lo primero es la forma como yo afronto el problema. Y ahí yo lo quiero dibujar en sentido, digamos, un poco figurado o analógico con 3 actitudes de animales. Entonces, lo quiero analizar así. ¿Qué exige la vida? Entonces, como exige afrontamiento, hay que enfrentar el problema. Yo puedo enfrentarlo como un armadillo. ¿Qué hace el armadillo? Él crea, digamos que en su propio exoesqueleto, él se cubre, ¿sí? Entonces él se protege, él se interioriza y no quiere luchar contra el exterior. No quiere tener problemas, quiere protegerse. Esa es una actitud medrosa, es una actitud de miedo, visionario. Y eso es decir del armadillo, pero eso no te va a servir a ti desde mi punto de vista. Está la actitud de la liebre, no se esconde, sino que corre del peligro. Hay gente que huye. Yo he recomendado muchos reels, aléjate del tóxico. Corre, porque el tóxico nos genera estrés. Hay gente que uno la ve y le genera estrés y ese malestar le genera cortisol. No solo un problema mental, sino también físico. Le reduce el sistema inmunológico, lo impacta negativamente. Entonces ahí hay que correr, pero visionario. Yo pienso que la verdadera actitud frente a la tragedia tiene que ser la de un león. Visionario, porque es que tú no eres la presa, tú eres el depredador. La presa tiene una visión de periferia, ¿sí? Tú miras las presas en todos los animales, el venado, la vaca, son presas, tienen los ojos
para ver alrededor, la periferia. Tiene los ojos muy horizontales. Pero el depredador, como somos nosotros, tenemos visión focalizada, ¿cierto? Nosotros somos, por naturaleza, animales depredadores. Entonces, hay que ser como un león visionario, no como una liebre, ni como un armadillo. Hay que focalizarse en cómo voy a salir del problema. Entonces, ¿qué exige la vida? Que yo tenga unas determinadas actitudes. ¿Cuál es la que yo digo? Hombre, hay que tener actitud feroz, de coraje, de valentía. Esa es la actitud de león. En la filosofía estoica, visionario es lo que llaman básicamente la fortaleza. O sea, ser fuerte, tener esa dignidad como ser humano. El visionario, entonces, ¿qué dice Nietzsche aquí al respecto? Vivir es sufrir. Eso es la vida, visionario. Sobrevivir es encontrar significado en ese sufrimiento. O sea, hay que encontrar el significado de estoy sufriendo, pero ¿para qué me va a servir? Si yo no le saco provecho a ese sufrimiento, pues estoy sufriendo en vano. No es que yo haya elegido el sufrimiento, no es que el destino eligió el sufrimiento, ni siquiera es que, digamos, el ser que todo lo puede me generó sufrimiento. No, el sufrimiento, como ya lo hemos visto, es azaroso, hace parte de la vida. Entonces, mire, hay que sacarle significado a ese sufrimiento. Entonces, visionario, la actitud cobarde del armadillo, no visionario. La actitud irascible de la liebre, o sea, que huye, no visionario. La actitud vigorosa del león, sí visionario. El chulito ahí, sí visionario. ¿Y cómo enfrentar la vida? Entonces, con esas actitudes, la actitud vigorosa, visionario, hay que tener esperanza. Acá lo tengo yo con la caja de Pandora. Cuando se abren todos los males, lo último que nos queda es la esperanza. Aquí está la caja que Epimeteo, el dios, le dio a cuidar a Pandora. Y cuando Pandora vio todos los males, lo último que quedó ahí fue la esperanza. La esperanza es fundamental porque si no vamos a tener solo miedo. Y restaurar el equilibrio visionario, el balance mental, el balance físico, el balance emocional, el balance espiritual. Una balanza, porque si no lo hacemos, pues muy difícil. Obviamente un dolor bien impresionante nos va a afectar el sueño. Digamos un cáncer de colon, pues nos va a afectar la alimentación. Por supuesto que la tragedia ahí es muy complicada. Un problema, por ejemplo, de Alzheimer, pues va a afectar las funciones mentales, las funciones de memoria. El Parkinson va a afectar las funciones de motricidad. Entonces, depende de la tragedia, pero hay que intentar balancear eso. El descanso, la alimentación, las necesidades fisiológicas, el ejercicio mental, la conexión espiritual, la meditación. Hay que intentar balancear eso, porque si no está balanceado, visionario, pues no vamos a avanzar hacia ninguna parte. ¿Qué nos dice Arthur Conan Doyle? El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada, porque solo entonces puede sentir la locura de la desesperación. Pues lamentablemente la tragedia llega, pero con ella tiene que llegar la ferocidad, sobre todo cuando lo han perdido todo. Aquí en Indonesia, visionario, cuando en Indonesia se perdió todo, en lo que les acabé de comentar, más de 200.000 personas muertas en el tsunami, y 1.7 millones se desplazaron y quedaron sin nada, sin trabajo, sin comida, sin vivienda, pues visionario, les tocó ser como un león y les tocó rápidamente rescatar el tema del balance. Entonces, visionario, esperanza más equilibrio. Así se enfrenta la tragedia. Vamos a analizar entonces un poco más a fondo esas tres actitudes. Yo quiero invitarlos, como esta es una narrativa que va desde los libros, que va también desde la tradición filosófica y también desde el cine, pues aquí quiero que veamos esta vida de Nelson Mandela. Ahí está la película. Nelson Mandela, 27 años en la cárcel. Él entendiendo que había perdido su libertad física, pero no su libertad mental.
27 años y luego sale a ser presidente de Sudáfrica. Entonces me parece que hay una actitud con que él enfrentó su vida. Él allá encerrado 27 años, tuvo en equilibrio su cuerpo, tuvo en equilibrio su mente, tuvo en equilibrio su mente y emociones. Me parece que esa biografía es fundamental para entender que uno se enfrenta a la tragedia con una actitud equilibrada. Eso es fundamental. Visionario, una actitud pragmática. Y quiero que la veamos en otra película de la vida real. Esta película con Anne Smith, En búsqueda de la felicidad. Porque es pragmática. Él ahí no tenía la mujer que cuidara al niño. Aún así él insistió y logró tener un puesto como corredor de bolsa. Y quiero que ustedes se vean la historia porque es fenomenal. ¿Qué tuvo él? Él tuvo un tiempo de espera mientras conseguía su nuevo trabajo y de sufrimiento, durmiendo en baños, durmiendo en el subway, durmiendo en cualquier parte. Pero tuvo una mentalidad. Él quería salir adelante por su hijo y tuvo objetividad en la situación. Supo que no era quejándose, sino todo el tiempo trabajando constantemente. Tuvo acción, porque él creó unas rutinas y fue un excelente corredor de bolsa, pues histórico lo que hizo allá en Wall Street. Entonces la actitud pragmática es el tiempo de saber esperar, pero es el tiempo de tener una mentalidad fuerte mientras se espera y apenas se mejoran las cosas, pues obviamente hay que tener una acción creativa. La otra, Visionario, es una película que habla también de la vida real, que habla mucho de cómo ser flexible. Este era un hombre que no había descubierto su talento, estaba mucho digamos, en los bares, con mujeres, no colocando mucho cuidado a su vida, tuvo un accidente por andar borracho en su auto y quedó destrozado su médula y quedó en silla de ruedas. Y después de mucho trabajo, la película se llama No te preocupes, no llegaré muy lejos a pie, ¿sí? Don't worry, we won't get far to the foot. No llegaremos, y lo dice, no llegaré muy lejos a pie, es justamente porque quedó en silla de ruedas. Pero se vuelve un dibujador excepcional, se vuelve un dibujante y un comediante desde el dibujo excepcional. Entonces logró, ya en su silla de ruedas, pues básicamente con mucha terapia, logró algo de movilidad en sus manos y aprendió a dibujar y desarrolló a través de la ironía y el arte, digamos, creativo, crear un puesto en el mundo como artista. Entonces es una película muy profunda y está ahí en Amazon, ¿sí? Ahí pueden buscar ustedes como John Michael Callahan. Bueno, esto es a lo que yo me refiero. Son de la vida real y son personas que han sufrido tragedias diferentes, ¿cierto? La tragedia de Nelson Mandela, perder su libertad física. La tragedia de Anne, en este caso, En busca de la felicidad. Esa tragedia de no tener esposa para que le cuide el niño, de no tener empleo, de estar sin nada, de ser afro en Estados Unidos y ser discriminado. Y la tragedia, pues, del protagonista de esta historia, haber perdido su movilidad en un accidente y casi, pues, su vida y una depresión profunda. Entonces, esa actitud flexible, Visionario, es ser consciente de la dificultad. Él se demoró muchos años en entender que ya no iba a tener la movilidad de sus piernas, pero desarrolló el criterio para decir, hombre, yo no tengo las piernas, pero tengo las manos, voy a hacer algo con ellas. Fortaleció el carácter y se repuso de la crisis. Pues estaba en Estados Unidos, el gobierno antes le ayudaba, digamos, con una miseria de dinero, pero luego él fue capaz de irse a través de su propio trabajo, pues básicamente darse a sí mismo sus propios medios de sobrevivencia y ser un artista muy, muy exitoso. Entonces ahí hay una forma, digamos, real, ¿sí?, de entender la tragedia. Entonces, resumen, Visionario, hay que tener una actitud equilibrada, una actitud flexible y una actitud pragmática. Otro caso, también una historia inspirada en la vida real, un multimillonario que en sus ratos libres practicaba parapente y resulta que se tuvo un accidente y ese sí quedó cuadrapléjico. Entonces aquí la película se llama Friends, Amigos, y también tiene varias versiones porque es muy mental la película.
Y la vida es una tragicomedia, ¿no? Porque él, un multimillonario, pero ya no podía disfrutar de su vida porque había quedado cuadrapléjico y había quedado con unos dolores inmensos, dolores de nervios, dolores neuropáticos. Entonces casi que todo el tiempo estaba drogado. Y bueno, él consiguió una persona que le ayudara, uno de sus asistentes personales, y se volvió súper amigo de él. Entonces, esta película también es recomendadísima para ver porque refleja muy bien eso, las tres actitudes. Aceptación, pues obviamente, a ver, lo primero es la negación, que es donde estamos hoy. La negación es por qué le pasan cosas malas a la gente buena. La negación es esto no es posible, o sea, es lo más obvio. ¿Por qué sucede la negación, visionario? Porque su cerebro ya viene entrenado con unas rutinas. Entonces, si usted es un multimillonario y está practicando un deporte extremo de alto rendimiento y de un momento a otro usted tiene ese accidente, abre los ojos en un hospital y no se puede mover y usted es de deportes extremos, ¿usted qué es lo primero que dice? Esto no me está pasando a mí, esto es una pesadilla, esto es una ilusión, esto no es conmigo, el examen que pasó, que me está entregando el médico, no es real, es de otra persona. El pronóstico que me dicen que voy a quedar cuadrapléjico no es real, es un error científico. Es lo primero, negación, porque su cerebro viene con unas rutinas. Por ejemplo, si él venía de hacer 10 años esta rutina de deportes extremos, ¿cómo en un solo segundo él va a poder reconocer que ya no podrá hacer eso nunca más? No, él no lo va a reconocer. La negación es lo principal, es lo primero que viene, ¿sí? Bueno, lo segundo pues será la aceptación, que lo veremos pues obviamente más adelante, la siguiente sesión, la semana entrante. Y la superación, pues la aceptación es, ya yo entiendo qué sucedió, ahora qué puedo hacer, qué nuevas rutinas debo crear, ¿cierto? ¿Qué nuevos medios debo obtener y qué nuevas metas debo definir? Porque ya la meta de él pues obviamente no va a poder ser alcanzada. La meta de él de tener adrenalina por medio del deporte extremo pues no lo va a poder hacer. Solo podía mover a unas penas pues la cabeza. Y la otra parte de la superación, que es, bueno, yo qué aprendí de esta tragicomedia. Visionario, básicamente los griegos construyeron tragicomedia. Es decir, entender que la vida tiene tragedia, pero también uno tiene que aprender a reírse de esa tragedia. Entonces, si entendemos la doble cara de la vida, lo trágico, pero que yo también puedo disfrutar, que la vida es una tragicomedia, seguramente yo voy a poder entenderme y conectarme más con esa transformación. Bueno, visionario, yo ya estuve hablando de esas tragedias tan reales de hoy, pero miren otras tragedias. Por ejemplo, la tragedia de Jesús. A mí me parece muy trágico, por ejemplo, que Jesús, ayudando a las personas, hablando de amor, llevando una palabra de sanación y de aliento, de esperanza, cuando se enfrenta a la democracia y le pregunta a las personas, ¿ustedes qué prefieren? ¿Liberar al ladrón, a Barrabás, o liberar al que habla del amor, a Jesús? ¿Y qué dijo la gente? Ah, no, liberemos a Barrabás. ¿Qué más tragedia que esta de Jesús? ¿Sí? Una tragedia que realmente uno dice, esa es la vida, ¿no? Esa es la democracia. Pero no solo eso, miren ustedes por ejemplo otras tragedias, como la de Martin Luther King. O sea, es asesinado por defender los derechos humanos. En lugar de ser premiado, en lugar de ser alabado por la sociedad, lo matan. Otra tragedia, la tragedia, por ejemplo, de John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Hablando un poco más de democracia, y también es asesinado. Esas son tragedias monumentales, es decir, tragedias que han hablado de lo mal de la humanidad. La tragedia de Giordano Bruno, una persona que se enfrentó a las concepciones erróneas de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en ese movimiento denominado la Santa Inquisición, pues básicamente lo condenó y lo condenaron a la hoguera y lo quemaron vivo. Entonces, otra tragedia histórica terrible. Y pues también me gusta colocar aquí el tema del mito, porque también el mito ya nos avisa mucho sobre cómo es la humanidad. Y pues ya hemos hablado de la tragedia de Prometeo, ¿cierto? De Prometeo encadenado.
Entonces la tragedia tiene muchos matices, visionario. La tragedia que hablé al principio, pues era un poco más para entender la vida en carne y hueso de personas comunes y corrientes. Pero mira que a los grandes líderes también les llega ese momento. Entonces, visionario, entendamos el tema de la negación. Pero para entender el tema de la negación, yo digo que nos toca también concentrarnos y en catarsis, en el libro Catarsis, lo digo expresándolo muy desde el budismo. Miren las 4 nobles verdades de Buda y vamos a mirarlos con profundidad. La vida incluye dolor y sufrimiento físico, emocional y psicológico. Sí, la tragedia puede tener todas esas formas, ¿sí? Cuando hay por ejemplo, una persona tiene diabetes ya muy avanzada y le tienen que amputar, ¿cierto? Empieza a tener unos dolores fuertes. Le amputan el pie y pierde la movilidad. Un dolor emocional. Por ejemplo, solo mira las estadísticas de cuánta gente se divorcia en Estados Unidos. Son cientos de miles al año. Ahí hay una catástrofe para la familia. También el tema psicológico. Las personas que sufren de ansiedad, de estrés crónico, de depresión. Entonces, separarse de las personas que aman, cuando muere la mamá, cuando muere el papá, muere un hermano, etc. Entonces, la primera noble verdad es que hay sufrimiento, ¿cierto? Eso ya lo hemos dicho. Pero lo primero que viene es la negación. Esto no me está pasando a mí. Lo segundo, pues, es que ese origen del dolor, pues, obviamente tiene una causa y es el tema de que yo estoy deseando mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, quiero que uno desea la trilogía: salud, dinero y amor. Pero la tragedia justamente viene con eso. Viene con la enfermedad, en contra de la salud. Viene con la pobreza, en contra del dinero. Viene con el desprecio y la separación, en contra del amor. Entonces, muchas veces uno está deseando mal, tiene expectativas muy grandes. Entonces, para entender el tema de la negación, también hay que tener en cuenta de con cuánto tipo de expectativas veníamos. El tema del sufrimiento, pues, tiene un final, ¿cierto? Todo sufrimiento, como decíamos ahora, tiene una función. Vamos a colocarlo de una manera, y es que todo sufrimiento viene como una campana de Gauss, ¿sí? El sufrimiento va a llegar un momento donde estamos sufriendo demasiado, va a llegar otro momento donde va a haber una meseta, ¿cierto? Y ya aceptamos ese sufrimiento, y va a llegar un momento donde sufrimos menos. Casi que todo en el universo visionario tiene una campana de Gauss. Se comporta de esa manera, ¿cierto? Crece, luego llega a una meseta y luego decrece. Entonces, el sufrimiento no es para siempre. Es el alfa y el omega. Todo principio tiene un fin. Pero hay que entender, cuando estamos negando, hay que entender que si seguimos negando que tenemos un problema, por ejemplo, los que tienen condiciones ya de sustancias psicoactivas, SPA, si seguimos negando que sufrimos de alcoholismo o que sufrimos de drogadicción, pues no vamos a poder salir de nada. Y el peor problema es que nos autoengañamos. Decimos, no, es que yo no tengo ese problema, es que yo no tengo ese vicio. O sea, la negación es tremendo obstáculo para poder salir adelante. Es normal, claro, es lo que el cerebro y el neocortes entiende de la realidad, pero es lo que hay que trabajarle. Por eso es que viene el método que vamos a dar más adelante, que es la logoterapia. Y hay un camino para liberarse de ese sufrimiento, y pues ese camino visionario es la meditación, es la introspección, es la logoterapia, es buscar las redes de apoyo, ¿cierto? Es buscar ayuda. Entonces, ¿cómo salir de la negación? Acá aparece el camino óctuple de cómo es que yo debo salir, visionario. Mire, la negación, primero, yo tengo que tener un buen punto de vista, right view, un buen punto de vista. Es decir, tu punto de vista no es suficiente, visionario. Tú vas a negar, volvemos al caso del alcoholismo. No, es que yo no sufro de alcoholismo. Tú lo vas a negar. O sea, tienes que buscar un correcto punto de vista. Tal vez el otro, ese que tienes que preguntarle, venga, yo sufro de alcoholismo. Es al otro, al terapeuta, al psicólogo, a la red de apoyo, al amigo, porque tú lo vas a negar, ¿sí?
la recta intención es que cuando te estés convencido bueno, de pronto tengo un problema de alcoholismo, o sea, realmente la intención tuya sea dejar el alcoholismo. Lo otro, el buen discurso es que la palabra tiene poder. Ya tienes que empezar a decir, sí, yo reconozco que soy alcohólico. Ahora, ¿cómo es que yo voy a empezar a dar pasos para salir del alcoholismo? Pero es hablando. O sea, la intención es empezar a darte perdón a ti mismo y decir, soy alcohólico, pero voy a superar esto. Soy alcohólico y he dañado a mi esposa, he dañado a mis hijos. Y uno empieza a reconocer eso a través de la palabra, el buen discurso. Pero no solo el discurso, la palabra tiene poder, pero se combina con la acción. Acción. Es decir, tienes que empezar a hacer actividades reales para poder empezar a dejar ese alcoholismo, ¿cierto? Por ejemplo, ya ir a logoterapia, ya ir a un centro de desintoxicación, ¿sí? Tienes que empezar a vivir de una manera adecuada. La negación, miren, visionario, te va a quitar el correcto esfuerzo. No, tú tienes que esforzarte y es todos los días. Por ejemplo, ya que coloqué el tema del alcohol, estamos en una cultura del alcohol. Estamos entrando a diciembre donde todo el mundo se celebra con alcohol. La gente quiere desconectarse de un mundo estresante, un mundo caótico, un mundo azaroso. Entonces, hay que hacer un esfuercito. Hay que hacer el esfuercito, ¿sí? El correcto esfuerzo. La conciencia plena, o sea, el completo enfoque en que tú quieres salir de ese problema. Y por supuesto, la recta meditación, es decir, el encuentro contigo mismo o el encuentro con el ser trascendente que te dice efectivamente puedo salir. El visionario, negarlo es perfectamente normal. Pero si quieres salir de eso, visionario, mira, el correcto punto de vista, eso se llama el camino óctuple, porque es 8. El recto punto de vista, la recta intención, la recta palabra o discurso, la recta acción, el correcto relacionarse y vivir, el correcto esfuerzo, la conciencia plena, o la recta, en este caso, sí, conciencia, y la recta meditación. Visionario, esa es una estrategia, pues entre muchas. Lo que yo te estoy diciendo es, para gestionar emociones, es necesario tener un método, es necesaria una estrategia, es necesaria una táctica. Eso es fundamental, un paso a paso, porque si no uno se queda atrapado en la negación. Mucha gente se suicida, no pudo superar la negación. Bueno, entonces visionario, pues aquí está digamos resumido, ¿sí? El tema de ese camino, de yo niego, sí, negación. Pero ¿cómo supero la negación? Lo primero es, yo tengo que tener una buena comprensión, yo tengo que tener una buena emoción, una buena comunicación. Bueno, lo que acabé de explicar. Entonces, negación va a pasar. Esto no es conmigo. ¿Por qué me pasó a mí? Pero después de eso, aplicamos este método visionario y seguramente en un diario lo vamos a ir situando y vamos a ir solucionando mucho el problema. Ahora, visionario. Vamos a poner mucho cuidado en enfocarnos aquí. Aquí vamos a aplicar un método muy, lo que les decía ahorita, de Love-Marinov, más Platón, menos Prozac, que se llama, por decirlo en inglés, PEACE. Son las letras P de problema, E de emoción, A de análisis, C de contemplación y E de equilibrio. Entonces, vamos a imaginar un problema grave, ¿cierto? Pues yo creo que para ver problemas de tragedia grave no es sino coger cualquier periódico y analizar las últimas páginas y ahí donde dice judicial, ahí ve uno cantidad de problemas, ¿cierto? Los accidentes, las muertes, bueno, cantidad de problemas. Entonces supongamos que en un atraco muere una persona que nosotros queremos mucho, ¿cierto? En un accidente muere alguien que queremos mucho. Pues lo primero que vamos a hacer es la negación. Entonces, para eso tenemos un problema. Hay un problema psicológico grande, ¿cierto? Porque cuando uno ama, pues lo primero que uno dice, esto no pasó. Y
Y esto lo tenemos acá de vuelta cuando decimos dolor emocional y psicológico, ¿cierto? Entonces, eso no pasó. Uno lo primero que hace es negarlo. Entonces, lo primero es interiorizar que efectivamente hay un problema, ¿sí? Y aunque la negación me dice que no, yo tengo que empezar, yo recomendaría una especie de diario donde yo digo, hombre, el problema es que yo no quiero reconocer que aquí me falta el ser amado. Yo todavía recuerdo esos lugares, yo todavía recuerdo esas experiencias, yo todavía recuerdo esas palabras. Hay que empezar a escribir el problema, ¿sí? Lo segundo es identificar las emociones. Claro, como había amor de por medio, ese apego tan importante que tenemos con las personas amadas, hay que empezar a reconocer todas las emociones negativas, de dolor, de rabia, de frustración, de tristeza, esos sentimientos, incluso de venganza, y hay que irlos escribiendo, hay que exteriorizarlos, porque yo con esto es que voy a ir donde el terapeuta, o con esto es que voy a ir con el amigo, o con la red de apoyo, o la persona que me va a ayudar. Entonces, por eso se llama gestión de emociones, porque yo tengo que entender las emociones para poder expresárselas a alguien, para poder comunicarlas. Visionario, si uno no exterioriza la emoción, yo por eso digo escribir en un diario, por ejemplo, pues va a ser muy difícil avanzar en el tema de la negación, porque yo puedo quedar atrapado en ese problema emocional y psicológico. Lo otro es el análisis. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a reemplazar esas emociones negativas por las emociones positivas? Lo que me quedó, o sea, positivo, qué enseñanzas, qué compartires, qué experiencias, ¿sí? Tengo que hacer un análisis de las posibilidades que siguen adelante, porque pues no vale la pena, en eso hay que tener una memoria muy selectiva, no vale la pena recordar lo que no fue, ¿cierto? Perdón, no vale la pena recordar las experiencias, por ejemplo, negativas y traumáticas. Hay que tener una memoria selectiva, recordar lo que fue y que construyó nuestro ser. Y tampoco vale la pena pensar en lo que hubiera sucedido, porque ya la persona murió. Entonces, ahí en el análisis yo tengo que proyectarme según con lo que fui con esa persona que sigue para mí hacia adelante. Ese es el análisis. El cuarto es la contemplación. Para la contemplación yo necesito una persona externa. Puede ser un psicólogo, puede ser la persona religiosa, un sacerdote, un pastor, bueno, un líder espiritual, puede ser una red de apoyo, puede ser la pareja, puede ser el amigo. La contemplación, alguien que le ayude a uno a salirse del problema y verlo desde afuera, porque cuando uno ve el problema desde adentro, pues uno no ve sino la catástrofe. No, hay que tener lo que John Stuart Mill llama un observador imparcial, alguien que mire desde afuera, que me ayude a mirar desde afuera. Y por supuesto, pues el otro tema es, ya con esas terapias, ya empezar a tener el tema del equilibrio. Hacer unas rutinas en ese mismo diario, ¿cómo puedo yo equilibrarme? Si con la persona amada yo iba al gimnasio, ahora ¿quién me va a acompañar al gimnasio? Si con la persona que yo amaba era la que me daba el sustento y me daba la comida, por ejemplo, cuando se muere un papá que es el que da la comida, ¿cómo hago yo para conseguir la comida ahorita que el papá no está? ¿Cierto? O sea, ¿qué estrategia realmente tengo yo para volver al equilibrio? Si esa persona me daba afecto porque era un excelente amigo pero murió, ¿qué más amigos tengo yo? Entonces ese es el tema ya del equilibrio. Y hablar mucho, porque por eso este método se llama logoterapia. Quien posee un padecimiento, dice Lon Marino, habla abiertamente con su interlocutor de la situación, del problema, de lo que le pasa. Expone sus emociones, sentimientos y pensamientos al detalle, meticulosamente. Y en ese acto comunicativo, el terapeuta aprende la situación y ayuda por medio de la tradición filosófica a hacer ese análisis y a plantear nuevas metas, nuevos caminos para seguir. Entonces, este es el método que yo propongo para superar este tema de la negación. Cuando no se supera la negación, visionario, o se queda en un trauma, y hay situaciones postraumáticas ad infinito,
que la persona lo que hace es suicidarse. Y aquí yo quiero colocar varios temas. Para entender el tema del suicidio, yo recomendaría los 6 ensayos sobre el suicidio de Emily Durkheim. Recomendaría la lectura de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm. Y pensaría mucho también en el mito de Sísifo de Albert Camus. Y aquí la película que quiero, digamos, como recordar, es una persona que se suicidó, que todos queríamos mucho, que es Robin Williams. Y esta película habla de, digamos, de ese mundo. Él tiene el suicidio de la esposa, no lo soporta. Bueno, y es una película excepcional, es una película maravillosa, recreada en la situación artística. Entonces, me parece que desde la cinematografía podemos como reconstruir una persona que vivió el tema de la depresión y se suicidó. Y miren, el suicidio es algo extremadamente grave porque siempre en el mundo se escala el tema del suicidio. Por causas amorosas, por ejemplo, la primera causa, dice acá, de suicidios en un tema de estudio en México, fue la causa amorosa. Otro, la dificultad económica. Otro, el disgusto familiar. Otra enfermedad grave o incurable, enfermedad mental, remordimiento. Entonces, miren, lo más grave es lo que hablamos ahora, salud, dinero y amor. Miren, la causa amorosa, el amor, está en la cúspide del suicidio. Dificultad económica, dinero, la gente se suicida por problemas de dinero. Disgusto familiar, lo mismo, amor. Enfermedad, salud. La gente se suicida según esta causa, por lo menos en México, en el año 2005, que fueron tomadas esas muestras, por el tema de amor, dinero o el tema, por supuesto, de enfermedades mentales. Entonces, visionario, yo creo que aquí vamos llegando un poco a ir concluyendo. La semana entrante empezaremos a hablar sobre este tema, ya de la adaptación, de cómo yo me acepto en mi crisis, de cómo yo puedo gestionarla ya cuando la he aceptado. Entonces, en resumen, visionario, tu cerebro te va a decir la negación, el problema no existe, el problema no es contigo, porque te pasó a ti. Pero si aplicamos estos métodos, vamos a desarrollar una gestión de las emociones con alguna manera efectiva, eficaz. Este método visionario pues nos sirve para el trabajo, nos sirve para la vida personal, nos sirve para las organizaciones. El terapeuta lo usa contigo, tú lo puedes usar contigo mismo. Si tú eres terapeuta también lo puedes usar muchas veces. Entonces así vamos como desarrollando todo esto. Recuerda el visionario, si no has visto el primer curso, verlo porque pues es fundamental entender el primer curso para entender esta segunda temporada. Espero que las preguntas las escribas en el comentario, las recomendaciones, las apreciaciones y bueno, y más adelante pues entonces estaremos comunicándonos y desarrollando todo este tema a mayor profundidad. Visionario, muchas felicidades y espero que estés muy bien.